Bienvenidos a todos por igual a este pequeño canal. Hoy vamos a hablar de la película del momento, Omicron, con la que también haremos correlación con otras películas que ya sabéis que en este canal las tenemos más que analizadas. No se nos escapa ni una. La verdad es que la película está muy bien, es una película que también mezcla la comedia y es una comedia un tanto satírica pero muy inteligente también. Y hay que saber ver esta película. Los que estéis puestos en el tema habréis visto que se ha estado repartiendo viralmente un cartel de esta película, pero no es el cartel que coincide con la película. Es un fake y es un cartel que estaría reuniendo a dos películas de la época. Omicron viene de 1963, 64 y la fase 4, que es con la que han mezclado la película, sería de 1970 y pico. Y bueno, precisamente en este canal también vamos a hablar de por qué han hecho esa mezcla de esos dos carteles, porque aquí nada es casual, por supuestísimo. Y la mezcla de estos dos carteles nos lleva a una correlación, un mensaje entre las dos películas y que por supuesto a alguien le interesa que veamos. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el vídeo. Lo que ocurre es que aquí nos están hablando de Omicron, que es el protagonista, es un alien. En ningún momento de la película va a salir el alien, solamente vamos a estar escuchando voces. Y Omicron tiene una misión desde el planeta Ultra. O sea, desde el planeta Ultra sus superiores le han enviado una misión y es que tiene que aprender a el funcionamiento de los humanos porque hay que conquistar este planeta o invadir. Tiempos de conquista, o sea, siempre se han vivido. Omicron se mete en el cuerpo de un trabajador de fábrica, el cual, bueno, al principio de la película se encuentran muerto hasta que se lo llevan al hospital y demás. O sea, es el cuerpo de un humano muerto en un parque y se lo llevan a un hospital y ahí en el hospital lo que hacen es le van a hacer una autopsia para ver de qué ha muerto este hombre. Pero este hombre revive y bueno, se empiezan a dar cuenta de una serie de cosas y es como que este hombre no es ni de este planeta porque no sabe hacer nada, no sabe hablar, no se sabe mover y no sabe nada. Y es porque, bueno, claro, Omicron, que está en su interior, está poniendo en balance cuáles son nuestras virtudes para ver, para moverse, para todo, porque todavía no lo sabe. Y además, cuando empieza a descubrirlo, lo que se dice en la película es que los métodos de nuestra vida son muy mediocres, como por ejemplo ver solo a través de estos dos ojos. Este hombre se despierta y empieza a ser súper estudiado por todos, por todo su alrededor, sobre todo por la ciencia, y además es probado como trabajador. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo prueban para ver si sabe trabajar. De lo que se dan cuenta es de que es un trabajador que hace el trabajo de 6 personas, o sea, va a una velocidad impresionante, porque todo esto también, esta película tiene muchísimo que ver con un cambio energético y una revolución industrial. O sea, normalmente en la revolución industrial, que es algo de lo que también nombran en la película, sobre todo él cuando está adquiriendo conocimientos a través de los libros, hay un montón de libros que hablan de revoluciones y dicen, vaya, por Dios, con el humano que siempre lo que genera es una revolución. O sea, en vez de evolucionar, lo que hace es revolucionar. O sea, la revolución industrial y el cambio energético lo estamos viviendo también en estos tiempos. No solamente se vivió en los 60, por ejemplo, sino que volvemos a estar precisamente en esos cambios enérgicos, en ese cambio planetario, por supuesto. Y cuando supuestamente aparecen de nuevo estas razas para otorgarnos esa nueva energía. Entonces, resulta que lo prueban en el trabajo, que ya os lo digo, que hace el trabajo de 6 personas. Se empiezan a dar cuenta de que este hombre lo que ha perdido es totalmente el ser, o sea, ya no es nada, solamente acata órdenes. Y entonces, claro, empiezan
los superiores empiezan a ver que esto podría ser más factible de lo que uno se espera. O sea, un ser que no se cuestiona nada, que no sabe hacer nada por sí solo, pero trabaja y produce como el mejor. O sea, lo que dicen en la película es que, claro, se ha convertido en un modelo de trabajador. Este ser produce lo que produce gracias a Omicron, que lo que está viniendo de afuera no tiene otro propósito que invadir a la Tierra. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, él tiene la misión, ya os lo he dicho, de ver cómo funciona el humano. Y él va mandando mensajes telepáticos a sus superiores de lo que va viendo. Y en uno de esos contactos telepáticos llega a la conclusión con sus superiores de que nosotros funcionamos de tal manera. Y es de la siguiente. Funcionamos de una manera cíclica y totalmente en un bucle temporal. El mensaje hacia sus superiores se trata de contarles cómo se divide nuestra sociedad. Le dice que hay dos estirpes, los pobres y los ricos. Los ricos, que son los pobres, que nada más que producen y demás, y luego los ricos, como por ejemplo Illuminatis. ¿Y por qué es cíclica la vida del pobre, sobre todo del trabajador? Pues porque pide dinero prestado al rico para luego ir corriendo a comprar productos que ha fabricado el rico. O sea, el pobre lo único que tiene que hacer en su vida es mantener a la élite. Eso le favorece mucho a los invasores y directamente lo que le dice es que, bueno, pues que hay que salirse de este cuerpo y meterse en el cuerpo de una persona influyente, que es lo que vemos hoy en día, cómo está contaminada realmente la élite. Además, mirar, Omicron es en la simbología griega, en la mitología griega, era el símbolo del ojo, que todo lo ve. Pero es que venimos de la variante delta. Y delta, simbólicamente, es un triángulo. O sea, es que más claro ya el agua. Uno de los mensajes que también telepáticos les envía a los superiores es diciéndole que los humanos todavía se reproducen a través del sexo, que se diferencian todavía entre sexos, que comen por la boca, o sea, que todavía comen, tienen que dormir, son súper frágiles, o sea, el humano es prácticamente inexistente. O sea, el humano es como un recambio para estas personas. O sea, es como que no ha existido nunca. Su vida no tiene historia realmente, si no es porque el cometido del humano es mantener a estirpes nobles. Es lo mismo de siempre. Esta película tiene una trampa muy fuerte y es que quien la vea de por sí, ya de por sí el cartel de esta película se ha vuelto viral, o sea, por lo tanto ahora mismo es la película del momento. No solamente se va a hacer famosa esta película, sino con la que la han vinculado, que es con una especie de documental película que trata sobre qué pasaría si las hormigas tuvieran el mismo volumen en masa que el humano. ¿Qué pasaría? Pues que el humano se iría al garete, ¿no? Entonces, pero es que en muchas ocasiones nos han estado contando que una hormiga es muy comparable al humano o el humano es muy comparable a la hormiga, ya de por sí, por su forma de trabajar, por su forma de existir. Pero es que ya de por sí una hormiga es prácticamente un extraterrestre. O sea, si la vemos de cerca, realmente lo que estamos viendo es muchos extraterrestres que nos han presentado en películas insectoides, que estarían por encima del reptil. Entonces, de lo que nos están hablando, que por eso han hecho la mezcla de estas dos películas, de lo que nos están hablando es por supuesto, una invasión de una especie de mente colmena. La mente colmena es una vida dictatorial, o sea, es decir, yo me tiro por un puente y vienen todos detrás, o sea, no hay raciocinio, no hay un individualismo, que es de lo que prácticamente se ha estado hablando en años atrás constantemente, el individualismo, que si el humano tiene que ser individual, a lo último de la película ya te lo dicen, cómo acabar con ese bicho, digamos, que hay metido en el cuerpo. Gracias a la expansión de la conciencia, nosotros podemos sacar a ese alienígena de nuestro interior, sobre todo al vincularnos con el amor. Que no el amor que nos han enseñado es obsesivo, es compulsivo, es decadente, es deprimente. El amor universal
es algo que todavía no conocemos. Da hasta miedo, porque es mucho trabajo. O sea, por supuesto que nosotros tenemos mucho trabajo en esta vida, pero no en una fábrica. Al meterse en el cuerpo de este hombre, no sabe hacer nada, porque dice, pero si es que estos cuerpos no sirven para nada, si son prehistóricos. ¿Cómo resulta? Que él, el alienígena, no puede salir hasta que sus superiores le den permiso. O sea, él está en ese cuerpo haciendo una misión y tiene que comprender cómo funcionan los humanos, sí o sí. Y hasta entonces no va a salir. Pero claro, él viene ya de hacer otra misión en otro cuerpo en el que se tuvo que tirar 206 años. Y entonces es lo que él no quiere que vuelva a pasar. O sea, él dice, no, mira, vosotros me estáis engañando a sus propios superiores, a su propia raza. Le dice, no, mira, yo ya he concluido cómo funcionan los humanos, ya os he dicho que donde mejor os podéis introducir es en la élite para gobernar a los pobres, os he dicho cómo se reproducen, cómo que comen, duermen y de todo. Yo me quiero salir de aquí, pero no le dejan. ¿Qué es lo que él hace para poder salir del cuerpo? Lo que tiene que hacer es que alguien mate a ese cuerpo. O sea, al cuerpo del trabajador, por supuesto, que me parece que se llama Angelo. Encima, venga, más simbología todavía. Esto del planeta Ultra es muy fuerte porque además cuando esta película que os he dicho que se está vinculando con un documental de hormigas, de algo que pudiera ser real. Cuando están haciendo la mezcla de estas dos películas, que no es casual, es para quedar más programado todavía, porque os lo estoy diciendo, esto es como un proyecto MK Ultra. O sea, Omicron viene del planeta Ultra. Quiero decir que viendo nada más la película de Omicron, uno ya que no entienda de estos temas y no sepa ver las cosas al revés, porque todo esto es como un espejo. O sea, este es el mundo del espejo. Lo que hay que ver son las cosas realmente como te las plantean, pero al revés. ¿Qué te están planteando realmente en esta película? Pues que te vacunes. O sea, encima, toda esta propaganda que se ha hecho viral de la mezcla de estas dos películas es una propaganda de vacunación. Porque el que vea esta película sin mucho entendimiento, lo primero que va a ver es que se tiene que vacunar para que eso que viene a invadirnos, a manipularnos, no entre en nuestro cuerpo. Pero es que es toda una falacia. O sea, es que eso ya está. Lo que te están es vacunando para que eso se conserve en tu cuerpo. O para que ya de por sí lo que venga de afuera tenga las puertas abiertas. O sea, porque al final de la película son muy concisos a la hora de decir que para cargarse a ese bicho que tenemos en el interior, lo que hay que hacer es expandir la conciencia, o sea, crear conciencia, despertar. Él, ya os lo he dicho, está buscando la manera de que lo maten. Angelo no se da cuenta en ningún momento de que tiene algo en su interior hasta que se emborracha. O sea, además, para más Inri, lo que nos quieren decir con la desinhibición que produce el alcohol en nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, ese medio, digamos, que se utiliza en muchísimas ocasiones para expandir la conciencia, aunque ficticiamente, por supuesto, porque al final, el final del alcohol, todos sabemos lo que genera en el cuerpo, o sea, es una destrucción. Empieza todo subiendo, pero baja en picado. A través del alcohol, él hace conciencia de decir, pero tú quién eres, quién hay aquí dentro, ¿no? Y entonces el que está dentro le dice, pues alguien que como no espabiles, se va a apoderar de este planeta. Además, también una escena muy buena de la película es cuando Omicron lo que hace para que todo el mundo vaya en su contra y a ver si de esta manera lo matan es generar una revolución en el trabajo. O sea, a los jefes, explotadores y demás, se mofa de ellos, se ríe de ellos, se ríe de la empresa en sí, por lo cual está llegando a ser un líder. O sea, momentáneamente se ha convertido como una especie de líder. Y es que, ya os lo estoy diciendo, él lo que pretende es que acaben con su vida a través de la revolución, que es lo mismo que Jesús. O sea, es lo mismo. Jesús fue un revolucionario, supuestamente, precisamente de la prole, del trabajador. O sea, él lo que pretendía era defender al trabajador, que no se le explotara, que no se le esclavizara y demás. O sea, y es lo mismo, él al final sabía más o menos
que lo que iban a hacer con él, que era matarlo. En esta película te están comentando exactamente lo mismo con la revolución que él quiere hacer en el trabajo y que para que lo maten. O sea, es que es todo muy inconsciente. O sea, ya lo dice la película. Toda la película se está tratando desde el inconsciente. Y si al humano lo incubas desde la parte inconsciente, pues será totalmente manipulable. Pero en cuanto el humano crea conciencia y expande esa conciencia, estos seres no tienen nada que hacer. Fijaros en la portada, está lleno de planetas. Además está con una cara de tonto, sacando la lengua, increíble, lleno de planetas y con un anillo que le rodea la cabeza. O sea, están haciendo alusión a Saturno, al Señor de los Anillos, los saturninos, los satánicos. O sea, son los mismos de siempre. O sea, aquí no va a venir nadie a invadir nada porque ya estamos invadidos desde el primer día de nuestra existencia. Fuimos modificados genéticamente precisamente para ello. O sea, y estamos en tiempos en los que esa modificación genética, ese ADN, se está abriendo, se está floreciendo, nuestra conciencia se está expandiendo y es precisamente lo que quieren frenar. O sea, es que es muy sencillo, lo que estamos haciendo es despertar y la vacuna sirve para no despertar, o sea, para seguir siendo humano. O sea, nosotros lo que tendríamos que estar es pensando en dejar de ser humanos, porque ser humano es muy mediocre, es algo muy esclavista y no vamos a salir de ser humanos si la gente se sigue vacunando. O sea, la vacuna es para seguir conservando en la hebra de nuestro ADN a una especie inservible. No puede ascender una especie si no despierta. Entonces, vamos a continuar. Antes de ver la película Omicron, me estuve viendo La criatura perfecta, una película que pasó en 2007 totalmente desapercibido, estoy segurísimo, y nos lo está contando, pero en bandeja. Y es que se trata de que estamos en un futuro, pero si veis el ambiente de las calles y demás, es como si estuviéramos en 1800 y pico. Y es porque, os voy a decir una cosa, 1860 y pico, 1880 y algo, en esos tiempos lo que se vivió es un reseteo. Y es a donde siempre devuelven a la humanidad una vez reseteada. Y estamos en tiempos de ascensión, pero por lo contrario, de reseteo. Lo que hacen es siempre devolvernos a estas épocas dictatoriales, estas épocas grises, estas épocas en las que hace mucho frío, en las que hay pistolas y metralletas por todas las calles, militares, hay controles, hay zarzas de esas con pinchos para las manos, en los muros, ciudades amuralladas, siempre nos devuelven a esto y es como una época, pues ya os lo estoy diciendo, una época nazi, prácticamente. Porque en la época nazi ya había un control de vacunas, eso ya existió. El nuevo humano nació en 1800 y pico y hasta día de hoy, la criatura perfecta. Se trata de que en tiempos futuros, igualmente con la poca tecnología que quedó en el futuro, que hay hasta televisión y todo, unas televisiones antiquísimas, que no tienen nada que ver porque a lo mejor están en el 3000 y pico, pero ya digo, han vuelto para atrás y se han quedado con lo poquito que ha quedado. Entonces, claro, son como dos épocas mixtas. Entonces, en esa época nace un bebé infectado. Este bebé es recluido y resulta que este bebé lo que va a hacer es transportado a las élites. ¿Por qué? Hay una epidemia en el mundo que lo que está es devolviendo a las personas a un estado animal y muy salvaje, digamos, ¿no? O sea, pues prácticamente como todos los zombies que nos presentan en las películas. Se vuelven agresivos, violentos y demás, ¿vale? Entonces, eso no es lo que quiere la élite, por supuesto, y la élite lo que hace es formar pues más o menos lo que se está formando hoy en día. Un control exhaustivo en las calles, una vacuna diaria para las personas, una limitación de los derechos increíble y todo para que no se contagien las personas, digamos. Entonces, pero resulta que aquí hay dos estirpes, que son los pobres y están los ricos, que los ricos son directamente vampiros. Entonces, este niño es transportado a esta élite, que ya os lo digo, que tiene a la sociedad amedrantada, aterrorizada, a más no poder.
Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y es que lo que ocurre es que están haciendo una nueva estirpe en el mundo. O sea, están haciendo una nueva especie. La película transcurre al cabo de unos años, como por ejemplo 300 años, y ese niño que había nacido ya tiene como mínimo, ya os lo digo, 300 años y ya pertenece a los hermanos, porque además la élite esta se hace llamar los hermanos. ¿Y son qué van a ser? Por la hermandad. O sea, siempre que hablamos de Illuminatis y de todas estas entidades adueñadas del planeta, lo que tenemos es que ver que son una logía, o sea, son la hermandad, que además está vinculada con la iglesia, o sea, vamos a ver, es que son los creadores de la iglesia, es que esta película es, bueno, la criatura perfecta, que es lo que os estoy diciendo, es la criatura que sale de la hibridación de ellos con los humanos. Es que esto es muy fuerte, chicos. La hibridación que ellos hacen cada X tiempo con el humano, para ellos es una criatura perfecta. Entonces, ¿en qué se basa sobre todo esta película? Pues en la manutención de las dos especies. O sea, te dan a entender de que los seres vampíricos, que es todo esto de lo que hablamos siempre, de los seres fósiles, esta gente, si no se alimenta de nosotros, que lo hemos dicho en otros vídeos también, ya no tienen el mismo método de reproducción que tenían en sus inicios. O sea, estas personas ya no se pueden reproducir. Nos necesitan a nosotros para ser sus sucesores. O sea, lo que hacen es invadir un planeta y convertir a esa sociedad en ellos. Nuestra sangre es su alimento y su sangre es nuestra medicina. ¿Cuáles son los planes de la élite? Pues llevar una paz ficticia entre el humano y ellos, porque ya os lo estoy diciendo, ellos necesitan de nuestra sangre tanto como nosotros necesitamos de la suya, o sea, y si no fuera así, sería que ellos necesitan de nuestros recursos y nosotros de sus virtudes, por así decirlo, de su, por ejemplo, inteligencia para la tecnología y para todo. Son demasiado concisos con el tema de la paz que hay que llevar entre dos especies. Y es que además y todo, resulta que esta estirpe, la élite, es precisamente la que ha fabricado el virus para contagiar a la gente y hacer selección, porque claro, estos contagios, estas pandemias, a ellos les sirven para hacer una selección. Para ellos lo mejor es un esclavo al 100%. Entonces, cuando uno mismo evoluciona, para estas personas no servimos. Nos vamos a pasar, por último, y con esto terminamos el vídeo, a una película que se llama Abigail y la ciudad perdida. Una película rusa, y no quiero ser exagerado. Abigail es una chica que vive en una ciudad idéntica a la ciudad que os acabo de estar explicando en la película La criatura perfecta, que son ciudades grises, que son ciudades que atemorizan a una persona, no hay nada, no queda nada, solamente queda una supervivencia. Y ella pues hace lo que puede, ¿vale? Para sobrevivir hasta que se da cuenta de que tiene poderes extranaturales. Estamos en épocas de reseteo en las que también hay un control exhaustivo sobre una vacuna que hay que estar poniéndose constantemente para no ser contagiado. Entonces, en esta sociedad se está despertando algo en el cuerpo de las personas que lo que hace es devolverlas a un estado mágico, a un estado en el que cada uno tiene su virtud, cada uno tiene su especialidad, que es la ciudad perdida, que de ahí viene el título, o sea, es una ciudad perdida porque, bueno, pues todos los supervivientes, digamos, con poderes extranaturales, están fuera del alcance de las ciudades amuralladas, pues como el muro de Berlín y todo el rollo que hay más allá de las murallas. Pues ¿qué va a haber? Pues la verdad, un mundo precioso, un mundo de una naturaleza exuberante y esperando a ser explorado, esperando a ser experimentado, no explotado. Nosotros estamos ascendiendo para darnos cuenta de que este sistema no va a ningún lado y nunca lo ha ido. Es como que no existe, es una Matrix, no existe.
Es digital esto prácticamente. Nuestro escudo es la conciencia. Todo este virus lo ha formado la élite, porque tienen que hacer experimentos de genética. No se puede manipular genéticamente a las personas, no se puede, pero ¿qué se está haciendo ahora mismo? Nosotros sin alma no somos nada. Ese es el primer extraterrestre que tenemos que llevar en nuestro cuerpo, el que sí tenemos que conservar, el que no podemos dejar que a través de una vacuna nos quiten. Entonces, con estos tres ejemplos, espero haber podido ilustraros. Nos vemos en el próximo vídeo.